Está en La Voz con Mariel Fiori. Soy Natalia Sánchez Loaiza. Estábamos escuchando Mi Tierra Veracruzana de Natalia Lafourcade. Hoy tenemos a Anita Campion con nosotros. Hola Anita, ¿cómo estás? Tienes el micrófono arriba. Hay que bajarlo. Es así, mira. Eso. Cuali Tonali, ¿me escuchas bien? Ahora sí, Anita, ¿cómo estás? Bueno, muy contenta, muy feliz de poder estar aquí contigo, con todos tus radioyentes, porque es tan importante en estos momentos que las personas que nos interesan, nuestras raíces, Sí. nuestra cultura tan rica, pues que nos conectemos y que podamos conversar sobre cosas muy importantes que nos han enseñado toda la enseñanza tolteca. Así Ujú. que Kuali Tonali, que es buenos días. El Juanita día de Nari. hoy en nuestro calendario ancestral es el Sí, día de Ejecatl. Ejecatl. Entonces, el día de Ejecatl quiere decir viento, Viento. el Wow. viento que constantemente está soplando. Y si no fuera por el viento, tú no me escucharías, porque el Sí. viento es el que nos conecta. Entonces, Ujú. qué belleza que en este programa de La Voz podemos conectarnos con todas las personas interesadas. Ejecatl representa también la Sí. comunicación. Ah, Y wow. entonces es muy importante porque en estos últimos programas tú sabes que hemos estado estudiando una enseñanza tolteca que se llama los cuatro acuerdos. Cierto. Entonces ya estudiamos cómo es que debemos de tener una palabra impecable, Ujú. cómo es que no debemos de tomar las cosas personales, Ujú. cómo es que no debemos de estar haciendo suposiciones, que fue Ah, nuestro último programa. sí. Y el cuarto, el último, dice, haz lo mejor que puedas Mm, porque luego nos estamos queriendo ser tan perfectos que, ay, ya no lo hice, entonces nos estamos juzgando negativamente. contra Entonces el el cuarto viene a perfeccionismo. redondear y Ujú. dice, pues a fin de cuentas, haz lo mejor que puedas. Y Me gusta mucho ese. esto viene a solucionar muchos de los retos que estamos teniendo en nuestras vidas personales y comunitarias. Ujú. El viento también se le llama que es el sembrador de semillas, porque Mm, saca las semillas de los arbolitos, de las frutas y las coloca en otros lugares a donde también van a crecer. wow. Nuestros antepasados, nuestras antepasadas nos decían que cada uno de nosotros también somos sembradores de semillas. Ujú. ¿Cómo? A través de nuestra conducta. Por Mm. eso es que estos cuatro acuerdos tienen que ver cómo es que nos vamos a conducir de forma diaria. Me gusta ¿No? mucho eso y también me imagino que el viento, si pensamos en el viento y las semillas y pensamos en las palabras también pueden ser estas semillas que se lleva el viento y luego llegan a otras personas y suceden cosas, ¿no? Crecen cosas cuando llegan a otras personas. Estás totalmente correcta. Por eso es que es tan importante la voz, Ujú. el programa Claro, de la voz, porque a bueno, través de la voz es sí, que nos comunicamos y a través de la voz es que podemos hacer buenas comunicaciones o no tan buenas comunicaciones. Y todos claro, estamos aprendiendo. Pero la cosa es que lo tengamos en mente, aunque de repente nos falle, no sí, importa, nos perdonamos y ya, bueno, ya, trataste lo mejor que pudiste, hiciste lo para la mejor. próxima lo voy a hacer mejor. Ujú. Pero hoy traemos muy buenas noticias, porque siempre es Sí, hermoso recibir buenas noticias. Una cuéntame. de las buenas noticias para muchos de nosotros que fuimos invadidos hace 500 años sin saber que esto iba a suceder y que Ujú. tuvimos que cambiar toda nuestra vida, nuestro territorio, nuestro lenguaje, nuestras creencias, es que toda esa vida anterior a hace Ujú. 500 años de la invasión europea en el continente americano, Sí. está resurgiendo de una manera fuerte y hermosa, con un reconocimiento a las culturas, a los pobladores, a las naciones indígenas de todo el continente americano. Y en Mm, esta ocasión vamos a relatar algo muy importante que está sucediendo
en el territorio que se llama ahora México y que antes se llamó Mesoamérica. Ujú. Esto es que el pasado 1 de junio se Primero de hizo junio. una Ujú, votación popular ujú, y por primera vez en la historia de México se estaba eligiendo a los magistrados, a los jueces del Poder Judicial y para una nueva Corte Suprema. Esto nunca se ha hecho, wow. pero no nada más nunca se ha hecho, sino que nunca se tomaba en cuenta a personas indígenas que pudieran tomar cargos. En esta ocasión salieron 13 millones de personas a votar. Es la primera Increíble. vez que se hace y fue muy difícil porque era muy amplio. ¿Y es una votación voluntaria o es una votación obligatoria? Em, es completamente voluntaria. Wow. Si la República de México no tiene ningún aspecto voluntario o autoritario desde ningún punto de vista. Entonces ha sido voluntario. Es un cambio tremendo. Resulta que la persona que salió con 6 millones de votos, que fue lo más alto que estuvo, Sí, fue precisamente un abogado llamado Hugo Aguilar Ortiz, ok. una persona indígena nacida en Oaxaca. Él Ujú, nació un 1 de abril de 1973. Es un abogado, es un activista mexicano de origen New Sabi, o sea, mixteco. Fue wow. elegido integrante y presidente, oye esto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Wow, qué impresionante. Estas fueron las primeras elecciones para elegir al Poder Judicial en México derivado de la reforma judicial. No Ujú. sé si tú recibiste algunas fotos que te envié, puede Sí, que sí, puede que exactamente no. estaba pensando en eso. Entonces Déjame. puedes poner su foto de él. Tengo la foto de varios. Aquí Sí, podemos ver ¿las puedes ver, Anita? él está en el medio, Aquí en el medio. ahí ese es Y el me abogado. mandaste otra, creo que él es. Ahí está él, Ok, exactamente, ahí está él. que lo vemos sonriendo Entonces en la foto. está muy sonriente, ha sido un activista de muchísimos años. Él estudió su carrera de Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez en Oaxaca y Wow. se tituló con la tesis Pluralismo Jurídico, el Mm, sistema electoral indígena en la legislación oaxaqueña. mm. Entonces, como abogado, se ha dedicado principalmente a defender a personas de pueblos originarios o indígenas. Y él ahora va a Entonces, estar representando en la Corte Suprema. exactamente, ya en septiembre se conecta nuevamente esta nueva Corte Suprema. Es muy importante esto, Natalia, porque Sí. nunca antes se había elegido una persona por el pueblo. Siempre ha sido una elección del Ejecutivo Ujú, hacia los legisladores y luego ya pasa. Pero claro. sí, entonces se ha hecho un cambio tremendo. Muy similar a cómo funciona en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Ujú. Y entonces se ha exactamente. hecho un cambio. Imaginemos que ahora, por ejemplo, hay tantos temas sucediendo con la Corte Suprema en este país, ¿no? Entonces nos ponemos en el caso en el que las personas, los ciudadanos, eligen a su Corte Suprema. ¡Qué increíble! Exactamente, Sí. exactamente. Es algo totalmente inédito y Wow. que todavía estamos asimilando cómo es que se va a llevar a cabo esto. Pero tenemos un referente muy importante, Natalia, Sí. porque tenemos un presidente, Benito Juárez, también del estado de Oaxaca. Es muy importante porque el señor Hugo también viene del estado de Oaxaca. Ujú, El señor Benito Juárez fue un abogado político mexicano que ha sido conocido por su lucha contra la intervención francesa en México y por ser un símbolo del liberalismo mexicano. Fue wow. presidente de México en varias ocasiones y es conocido por su defensa de la soberanía nacional y por impulsar reformas legales y sociales, incluyendo la separación de la iglesia y del Estado. O sea, México es una nación
de Estado laico. Ujú. Entonces, esto sucedió en 1800. Entonces, tenemos dos personas únicamente en México que han sido colocadas en ese sitio, tanto de presidentes de la Suprema Corte como después presidentes de la República. Y si Ahí no me tienes equivoco, también, él es, ¿verdad? ahí está, la foto de, le llaman el Benemérito de las Américas. El Benemérito de las Entonces, Américas. sí, entonces es muy importante que esta persona que nació a principios de 1800 murió a finales de 1872, siendo presidente de la República, que ahora seguramente en el cielo, desde el cielo, nos estará viendo y diciendo, caramba, pues se tardaron muchos años, pero llegó un paisano ahora para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué te parece? Wow, me parece impresionante. Y me pregunto para quienes no conocen México y no conocen pues su historia tampoco, ¿qué significa que alguien de Oaxaca esté en ese poder, en ese lugar de poder, en ese lugar de representante? Si nos puedes contar un poco más sobre eso. Claro que sí, Natalia. Tenemos nosotros 300 años después de la Ese- invasión en 1519, la invasión Sí. europea que se inició en México y después se regó por todo el continente. A partir de ese momento, después tuvimos 300 años de colonia. Ujú, ¿Qué significa tener 300 años de colonia? ujú, Significa que la persona que te invade toma el derecho, no es que tenga el derecho, toma el derecho a la fuerza de todo tu territorio, de quitarte ujú. todos tus idiomas, tus lenguajes. En México, a la hora de la invasión, había cerca de 68 diferentes lenguas Wow. y poco a poco se estableció el castellano. Además de no tener tus propios territorios, no tienes tu propio lenguaje, tus costumbres, tu Ujú, cultura, tus ujú. creencias. También existió por 400 años después de la invasión un órgano que se llamó la, ahorita me viene el El nombre, de la la Sagrada Inquisición. Claro, por ¿Qué era? supuesto. ¿Qué fue eso? Pues era un organismo en que se obligaba, ahí sí, se obligaba o se Ujú, torturaba a las personas si no querían cambiar de creencia religiosa. claro, Fue algo tremendo. claro. No me recordaba porque me cuesta trabajo decir la Santa Inquisición, porque pues, Claro, pues de ni santa creo que no pronunciarla. tenía nada, ¿verdad? No, un Entonces, régimen terrible, como tú bien lo has dicho, de tortura y de opresión para volver a la población católica, ¿verdad? exactamente. Entonces, ya que vino don Benito Juárez, él separó Ujú, por primera vez la iglesia del Estado wow, para poder empezar. Eso fue el inicio. Por eso es que es muy significativo que esté sucediendo esto que viene del mismo origen de una cultura muy importante en Oaxaca. ujú. Entonces viene un paralelismo entre Benito Juárez y el señor Hugo Aguilar. El señor Hugo Entonces, Aguilar. ¿qué Ujú. significa esto? Por Sí. ejemplo, que ya nosotros podemos empezar a reconocer como el hecho mismo de que tengamos este programa que se llama La Cultura Cura. Ujú. Muchas personas dicen, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? ¿Qué cura? Pues qué cura que podemos empezar a regresar a saber cuál es nuestra verdadera identidad, Podemos porque hay volver. raíces culturales muy fuertes que fueron Sí, totalmente desaparecidas, que tenían que desaparecer, porque si no nos torturaban o nos mataban. claro. Entonces, afortunadamente ya no existe la Santa Inquisición, Ujú, entonces podemos ya ser libres. Y entonces ahora tenemos un gobierno liberal en donde se le está dando ya la libertad a todas las comunidades originarias indígenas
y a las comunidades afromexicanas, porque Ujú. también llegaron muchas personas que se trajeron para ser esclavizados, como estaban haciendo en Sí. muchas partes del mundo. Nos tocó también a nosotros. Entonces, esto es algo muy grande Ujú. que tenemos que compartir, porque al mismo tiempo que se están viendo otras maneras de pensar, otras maneras de actuar, no podemos dejarnos llevar por eso. Ujú. Tenemos que ubicarnos, tenemos que saber quiénes somos y qué es lo que verdaderamente está sucediendo para enriquecer nuestra vida, nuestra enseñanza ancestral. Por eso es que la cultura cura nos viene a curar de todo lo que nos pasó por 500 años y de los malos gobiernos también que hemos tenido, que estaban dedicados a la burocracia, que estaban dedicados a ver quién gana más dinero y no se ocupaban del pueblo, que todo el pueblo somos mitad indígenas y mitad europeos. Claro, Entonces, estamos reconociendo eso. claro. Entonces, es algo sumamente Mm. importante Ujú. porque nos estamos encontrando en un momento en que tenemos que fortalecernos como comunidades. Sí. Tenemos que ir a nuestras raíces. Mm. Somos como una plantita, Natalia. Cada Cuéntame. ser humano somos esas semillitas de que estábamos hablando, de que los antepasados querían que se sembraran. ¿Qué pasa con una semillita? Empieza a crecer una plantita y esa Mm. plantita tiene sus raíces Ujú. muy importantes, porque la tierra donde va a crecer tiene que ser nutritiva, tiene que ser amorosa y cuando empieza a crecer, lo más importante son sus raíces. Entonces, si cada uno de nosotros somos una plantita y no nutrimos nuestra raíz, ¿cómo vamos Mm. a crecer? Ujú, ujú. Es muy importante, entonces, esa raíz para nosotros como como plantitas, ¿no? Si es que nos imaginamos así, es nuestra historia, ¿no? Nuestra historia, nuestros antepasados, qué es lo que nos precede y como bien tú dices, ¿no? Es ese regresar a la cultura para poder sanar, pues, lo que ha pasado después. Y también quería preguntarte si nos podías contar a las personas de nuevo que no conocen mucho sobre eso, cuán rico culturalmente particularmente es Oaxaca. Bueno, Oaxaca tiene 16 diferentes lenguas. Aún, claro. México es una nación pluricultural. Ujú. Cuando estamos diciendo Mesoamérica, no estamos diciendo nada más los mexicas que son del centro de México, Claro. sino que somos pluriculturales, o sea, hay muchas culturas. Tenemos muchos estados, tenemos 32 estados, pero antes de esos 32 estados que ya fueron elaborados por la parte europea, Ujú. teníamos muchísimas culturas que tenían su propio lenguaje, su propia creencia, sus propias costumbres y su propio territorio. Ujú. Eso no fue reconocido por muchos años. Por ejemplo, tenemos estados en donde ya tienen sus límites, pero la cultura original puede estar en el estado contiguo y en el de más arriba y en el de más abajo. O sea, Ujú. no estamos limitados por el tipo de fronteras que se dieron después de la invasión. Sí, totalmente. Entonces, todo eso se está reconociendo, se están dando apoyos para que regresen en estos momentos todas las lenguas antiguas. Y resulta que en Oaxaca tenemos una de las mayores proliferaciones de lenguas originales. Wow. Esta persona que acaba de entrar como presidente de la Suprema Corte, Sí, cada vez que lo entrevistan nos estaba contando que en su región de él, que es la región mixteca, sí. inclusive de un lenguaje hay variaciones. Entonces, cuando le hablan a él en su propio idioma, porque así dio él las gracias de haber sido elegido presidente de la Suprema Corte en su propio idioma. Claro. Entonces, muchas veces algunos otros mixtecos no lo entienden porque ya hay variaciones. Qué Entonces, es divertido. muy interesante que en estos momentos ya puede haber una unificación de Mm. todos esos lenguajes. Pero Mm. Oaxaca
siempre ha sido un lugar pluricultural Claro, dentro de la pluricultura de todo México. Ha habido por la historia oficial un malentendido de que la palabra México incluye a todo el territorio, obviamente, pero México se elaboró esa cultura de los mexicas en el centro de México. nada más, claro. Entonces, ahora Mm, todos nos llamamos mexicanos, pero por ejemplo en Poughkeepsie, muy cerca de Kingston, hay sí, muchas personas de Oaxaca, de la Guelaguetza, donde se nos está invitando a ir el 3 de agosto. sí, Entonces, ahí tenemos toda la representación de Oaxaca, muchas culturas, muchas danzas, mucha música. Pero además de eso, pues hay muchísimas culturas en el norte de México, en Sonora, en claro, Chihuahua, en toda la cultura maya de Yucatán. claro. Entonces, Entonces, estamos sí. conociendo todo eso. Perf- me parece perfecto. Y es verdad que la cultura también, ¿no? Y las lenguas, como todo, sigue viva, ¿no? Y sigue cambiando. Y como dices, lo que antes era quizá una forma nada más de hablar mixteca, ahora hay muchísimas variantes porque sigue, es algo que está vivo y que sigue creciendo. Y este parece ser un paso muy importante, entonces, para reconocer esa diversidad Y que te ustedes quisiera tienen. suplicar que pusieras la foto donde están todos los miembros ahora Sí, lo podemos hacer de modo de que la ya Corte terminamos. Suprema. Y así podemos terminar para ver que antes eran 15 personas o Sí, 11 personas y ahora son 9 nada más. Pero mira la cantidad de mujeres, estamos hablando de hombres, pero sí, tenemos 5 mujeres y 4 hombres. sí, eso Entonces también el es importante. presidente se queda siendo presidente 2 años y después de 2 años entra la siguiente persona que fue también elegida por el pueblo con la mayor cantidad Ah, de wow, qué votos. bueno. Y Ajá, luego, después de esos 4 años, entra otra persona. O sea, va a haber una renovación constante para claro. que haya mayor fluidez, Sí, mayor movimiento. y posiblemente menos corrupción también. Menos, exactamente, menos corrupción. Y Claro. entonces, pues son muy buenas noticias Muy buenas porque noticias, tenemos que Anita. enfocarnos en las buenas noticias para que nos den la fuerza. Yo creo que sí, es una manera increíble de terminar el viernes, que es fin de semana, y ya podemos irnos con esas buenas noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Anita. Lazo Kamati. Plazo Kamati, Anita. Plazo Kamati. Estábamos escuchando a Anita Cambión, amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. El lunes vuelve Mariel con La Voz con Mariel Fiore. Que tengan buen fin de semana. Oh, am I feeling good, man? Let me say this now. Here and now, let's get